Saludamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos con grande cariño nuevamente y les saludamos con esta lectura que se encuentra en el Salmo número 119 del versículo número 57 al versículo número 64 y que a la letra dice así: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Y en esta mañana consideraremos una hermosa escuela dominical y que el tema a tratar es el Evangelio según San Marcos. Y bueno, trataremos una breve reseña de esto. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tenía un propósito bien definido en todo lo que hacía. Al igual que nuestro Maestro, debemos enfocar nuestros recursos y esfuerzos para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. El Evangelio de Marcos, uno de los 4 relatos históricos que se tienen acerca de la vida de Jesús, de su propósito, de su doctrina excelsa, basada no solamente con palabras, sino con hechos portentosos que lo hacen único. Que a través de sus relatos, los relatos escritos en el libro de San Marcos, nos damos cuenta del sufrimiento de Jesús, de su amor por la humanidad, que lo llevó a derramar su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. De tal manera que transformó y sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Para este breve estudio del Evangelio de San Marcos, lo ordenaremos de una manera breve así. Hablaremos un poquito de la paternidad del Evangelio y evidencias de esa paternidad. Hablaremos también de las consideraciones acerca del autor. Hablaremos del lugar donde se escribió, el propósito del libro y un pequeño bosquejo de este mismo libro. Así que daremos principio a este breve resumen del Evangelio de San Marcos, hablando la paternidad de este mismo y sus evidencias. El autor fue Marcos o Juan Marcos. Marcos escribió este Evangelio. Los escritores cristianos primitivos identifican de manera unánime su autoría. También debemos decir que así como los escritores primitivos cristianos identifican a Marcos como escritor del Evangelio que lleva su nombre, también debemos afirmar y reafirmar que el apóstol Pedro fue la base principal de la información que Juan Marcos utilizó. De hecho, en 1 de Pedro, en su capítulo 5, versículo número 13, dice así: La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Existen evidencias también en los primeros escritores cristianos, como ya hemos dicho, y que demuestran que Marcos fue el autor de este Evangelio. Hay varios escritores primitivos, entre ellos se encuentra Papías, obispo de Hierápolis, en el año aproximado de 130 después de Cristo, en Frigia. En su escrito Exposición de los oráculos del Señor, escribe de esta manera: Y el anciano dijo también: Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro,
escribió exactamente todo lo que recordaba. Ireneo de León, en el año de 140 a 202 después de Cristo, este Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, y que Policarpo a su vez fue discípulo del apóstol Juan, escribe así: Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Otro escritor primitivo llamado Tertuliano, en el año de aproximadamente 197 y 216 después de Cristo, teólogo de los siglos I y II, él afirma que el Evangelio de Marcos refleja la predicación de Pedro. Tertuliano escribió así: el que publicó Marcos, aunque se dice que es de Pedro, de quien Marcos era intérprete. Además de ellos, Clemente de Alejandría, por los años 150-215 después de Cristo, según Eusebio, Clemente escribió así: el Evangelio según San Marcos se empezó a escribir en tiempos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma, exponía su Evangelio bajo la acción del Espíritu. Y aquellos que en gran número estaban presentes en aquella ocasión, le pidieron a Marcos, puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que él había dicho, pusiera por escrito sus palabras, y así lo hizo. Entonces podemos resumir que Marcos fue el autor de este evangelio y que efectivamente recibió la información directamente del apóstol Pedro, como ya lo hemos reseñado. Hablaremos un poquito también algunas consideraciones acerca del autor, acerca de Marcos o Juan Marcos. Marcos, identificado como Juan Marcos por los primeros cristianos. Marcos significa martillo grande. Judío nacido en Jerusalén, hijo de María, cuya casa servía como lugar de encuentro para los creyentes. Y cómo no recordar estas hermosas lecturas ahí en Hechos 12:12, donde dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estuvo en contacto directo con la iglesia primitiva y por consiguiente con los apóstoles, hablando de Marcos, siendo testigo de todos los hechos, señales, prodigios, maravillas que Dios hizo en medio de ellos, allí en Jerusalén. Su nombre Juan Marcos, su nombre compuesto. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre romano. Era sobrino de Bernabé y acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, que está ahí escrito en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo número 5. Y dice una porción de esta lectura: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Se regresó a Jerusalén a mitad del primer viaje misionero, que se encuentra escrito en el libro de los Hechos en su capítulo 13, hecho que molestó a Pablo y que no quiso llevarlo en su segundo viaje misionero, y que hizo también que el apóstol Pablo se dividiera de Bernabé. Y entonces Bernabé toma a Marcos, su sobrino, y se van a predicar a Alejandría, y Pablo toma a Silas y junto con él salen a predicar la palabra. Debemos decir también que años después, este Marcos gana la confianza plena del apóstol Pablo, de tal manera que fue una ayuda muy especial para él.
En los tiempos últimos del encarcelamiento de Pablo, este Marcos fue de tal ayuda que ahí en el libro de los Hechos se marca la manera tan especial que Pablo habla de este Juan Marcos. Debemos decir también y ubicar el lugar donde se escribió este evangelio, el evangelio de San Marcos. De acuerdo con la tradición de la iglesia primitiva, Marcos se escribió en las regiones de Italia y concretamente en Roma. Como ya decíamos, Papías, Ireneo y Clemente de Alejandría también testifican que el evangelio de San Marcos fue escrito en Roma. En 1 de Pedro 5:13 se hace referencia a Marcos y lo ubica precisamente en Roma con el apóstol Pedro, por lo que da seguridad a lo dicho por estos primeros escritores. Es difícil adjudicar una fecha exacta a esta escritura, pero Ireneo sugiere que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro. La época más probable del escrito fue a finales de la década de los 50 o a principios de los 60, aunque algunos piensan que el libro se escribió poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ¿cuál es el propósito del libro? Este libro tiene un relato simple del ministerio de Jesús, un mensaje dirigido a la iglesia de Roma, o sea, dirigido a una audiencia gentil, por lo cual Marcos detalla en su libro, en su escritura, detalles de tradiciones judías y trata de explicarlas, precisamente porque va escrito a gente que no conoce estas tradiciones, a la audiencia gentil. Traduce algunas palabras arameas precisamente para hacer claro en lo que él está diciendo. De las cosas puntuales, Juan Marcos manifiesta la condición humana de Jesús. Allí en sus capítulos 3, 6, 10 y 11 manifiesta la condición humana de Jesús, donde abre y nos deja ver la misericordia, el amor, el cuidado que el Señor tiene, o los sentimientos de amor que tiene para la humanidad. En sus capítulos 1, 11, 3, 9 y 15, también Juan Marcos exalta y evoca la deidad de Cristo. Propósitos de este libro. Podemos resumirle también un bosquejo así breve de este libro y que lo podemos dividir en 7 secciones de todo este hermoso libro. Y podemos decir que comienza con el inicio del ministerio de Jesús en su capítulo número 1 y después del ministerio de Jesús sigue el ministerio de Jesús en Galilea, de su capítulo nuevamente del 1 al capítulo 6. Las retiradas estratégicas a Galilea en sus capítulos 6 al 9. El ministerio final en Galilea de su capítulo 9 al versículo 30 y hasta el versículo número 50. También el ministerio de Jesús en Judea y Perea en su capítulo número 10. La pasión de Jesús en su capítulo número 11 al capítulo número 15. Y la resurrección gloriosa, maravillosa de nuestro precioso Jesús en su capítulo número 16. A través de la lectura de este hermoso evangelio, podemos también recordar algunos eventos maravillosos, claro, además de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Podemos puntualizar en muchos eventos maravillosos. Podemos recordar cuántos milagros nuestro Maestro, nuestro precioso Jesús hizo durante su trayecto en la predicación de su evangelio cuando Él estuvo en esta tierra. Pero recordaremos algunos que creo que para usted y para mí han sido muy especiales. Por ejemplo, el llamado que hace, donde dice: venid a mí, venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando comienza su ministerio, ve a aquellos pescadores trabajando y les hace el llamado. Al ver lo que estaban haciendo, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y vemos este relato maravilloso, especial, cómo vemos que aquellos pescadores dejan sus trabajos, dejan lo que están haciendo, y algunos, aún a sus padres, dejan todo y siguen al Maestro. Mensaje precioso, poderoso, que hasta el día de hoy sigue resonando, sigue retumbando en nuestros corazones, escuchando la misma invitación para aquellos que quieran cargar la cruz de Cristo y ser discípulos de Él. Venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cómo no recordar también aquella hermosa escena cuando Jesús anda sobre el mar? Viéndole sus discípulos, recordamos, viéndole tal vez en la oscuridad por la mañana, viendo los discípulos caminar a Jesús por el mar. Dicen los escritos, el escrito del Evangelio de San Marcos, que se asustaron, tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. ¿Y cómo no recordar? Y el escuchar su voz, la voz que les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Palabras hermosas, maravillosas. ¿Cuántas veces al escucharla en alguna predicación o al volver a leer estas hermosas escrituras, las hacemos nuestra, de tal manera que podemos sentir en lo profundo de nuestro corazón y podemos escuchar esa voz? Si de alguna manera podemos hacerlo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando nos encontramos tristes, angustiados, cuando nos encontramos de tal manera cargados y tal vez temerosos, y volver a escuchar la voz preciosa de nuestro Maestro: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cómo no recordar también cuando Jesús comisiona a sus discípulos y les dice de esta hermosa manera, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué maravillosa palabra de parte de nuestro Dios! Animando, alentando a sus discípulos y a hoy también a nosotros, recordándonos a través de la escritura de este Evangelio de San Marcos, que aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, aquellos que somos sus discípulos a través de las generaciones, tenemos el mismo respaldo que tuvieron sus apóstoles, que tuvieron sus discípulos, que tuvo también el apóstol Pedro, que tuvo también San Marcos, y que fueron testigos del poder de Dios. Y que hoy usted y yo también podemos testificar de esta grandeza de parte de nuestro Dios, y que somos partícipes de su respaldo, de sus promesas, que cuando usted y yo vayamos a predicar el Evangelio, tenemos plena certidumbre de que Dios nos respalda, y que si en su perfecta voluntad nos indica que oremos por algún enfermo y en el momento sea sano, así será, porque nuestro Dios es un Dios real y sus promesas
fieles y verdaderas. Debemos predicar el Evangelio. Debemos predicarlo con el respaldo de nuestro Dios. Para eso, usted y yo debemos tomar la cruz de Cristo. Debemos de caminar de tal manera delante de su presencia para que seamos gratos, ofrenda grata delante de su hermosa presencia, para que así, delante de sus ojos, seamos sus discípulos y como tal nos respalde con señales, prodigios y maravillas. ¿Quiere usted predicar el Evangelio? ¿Quiere usted predicar de Cristo? Sigue estando ahí la invitación de nuestro Maestro. Venid a mí, y os haré pescadores de hombres. Incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que en estos tiempos el Señor siga usando vidas para predicar de Él. Cariñoso Dios, lleno de gracia, Señor, te imploramos, te rogamos con todo nuestro corazón. Toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas completas, mi Señor. Llénanos con tu presencia y con la guianza de tu Espíritu Santo. Permítenos seguir predicando tu Evangelio. Seguir predicando de ti, mi Cristo. Y mientras nos permites hacerlo, nos permitas echar las redes para que muchos lleguen a tu conocimiento precioso. Y mientras nos permites hacerlo, mi Señor, respáldanos como lo hiciste con tus apóstoles, como lo hiciste con tus discípulos, como lo sigues haciendo generación tras generación con tus discípulos, con señales, prodigios y maravillas. Padre, te lo rogamos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro amado y precioso Redentor. Amén. Que Dios les bendiga.